Rusia, la incapacidad del Consejo de Seguridad de condenar los atentados terroristas en Siria estimula a sus autores. Lavrov y Brahimi confirman la necesidad de convencer a las partes de Siria de cesar la violencia e iniciar el diálogo político. Buenas noches, bienvenidos a las noticias del Canal Cine Internacional. Los grupos terroristas armados continúan con sus violaciones a la tregua en varias provincias. En este marco, terroristas detonaron un coche bomba en el barrio residencial de Rauda, en Yaramana, Damasco, acto que causó la muerte de un número de ciudadanos y la herida de decenas. Una fuente oficial en la provincia de Damasco dijo que 11 personas murieron en el atentado terrorista, mientras que resultaron heridas decenas de personas, en su mayoría niños y mujeres, señalando que el atentado terrorista causó grandes daños materiales en los edificios, tiendas comerciales y la propiedad privada. Asimismo, un grupo terrorista hizo detonar un coche bomba en la zona de Hajar al-Aswad, en Damasco Campo, explosión que causó la muerte de decenas de personas, entre ellas niños y trabajadores de limpieza, así como decenas resultaron heridos, algunos se encuentran en estado crítico. A todo ello, las unidades de nuestras Fuerzas Armadas respondieron a la violación de los grupos terroristas armados del cese de las hostilidades en Damasco Campo. En Jarasta, en la campiña de Damasco, unidades de nuestras Fuerzas Armadas hicieron frente a un grupo terrorista que realizaba actos de sabotaje, logrando matar a un gran número de sus miembros, así como fueron confiscadas sus armas. Una fuente oficial dijo que fue encontrado cerca de la mezquita de Hassan un hospital de campaña. La fuente agregó que una unidad del ejército respondió a un grupo terrorista armado que atacó a los ciudadanos y a las fuerzas del orden en Arvin, en Damasco Campo, y liquidó a un gran número de sus miembros. De ellos fue identificado el terrorista Mohammed Kher Jales, líder de un grupo terrorista armado. Además, fueron incautadas las armas en posesión de los terroristas. También otra unidad aniquiló a un grupo terrorista en Zamalca que atacó a las fuerzas del orden y saboteó la propiedad privada. En una flagrante violación a la tregua, varios puntos de control del ejército y las fuerzas del orden en Al-Zafarana, en la zona de la campiña de Homs, fueron atacados por grupos terroristas armados, actos que nuestras Fuerzas Armadas respondieron, infligiendo significativas bajas en las filas de los terroristas. Otros grupos armados abrieron fuego contra puntos de chequeo del ejército en el barrio de Bab al-Hud, en la ciudad de Homs. En cambio, las Fuerzas Armadas reaccionaron, dejando muertos y heridos a un gran número de los terroristas. Los grupos terroristas en Deir ez-Zor violaron por cuarto día consecutivo la declaración del cese de las operaciones militares. Una fuente oficial dijo que los grupos terroristas perpetraron actos de asalto y vandalismo en la zona de Al-Shahil, en el campo de la provincia, lo que obligó a una unidad de nuestras Fuerzas Armadas a responder e infringir colosales y numerosas pérdidas entre las filas de los terroristas, así como destruir a varios vehículos que usaban. El alto mando del ejército y las Fuerzas Armadas ha dicho que, por cuarto y último día del anuncio del alto al fuego y las operaciones militares, garantizando por la declaración del alto mando del ejército y las Fuerzas Armadas emitida el 25 del mes en curso, los grupos terroristas armados han continuado sus agresiones contra los ciudadanos seguros y sus atentados contra los puntos de control del ejército y las fuerzas del orden. En una declaración, el alto mando militar añade que un grupo terrorista armado atacó con proyectiles de mortero la sede de la comandancia de la región sur de Damasco y atentó contra las posiciones de las fuerzas del orden en la localidad
localidad de Harasta. El alto mando dijo que en el campo de Damasco grupos terroristas armados abrieron el fuego durante la noche de ayer domingo contra puestos de las fuerzas del orden en las localidades de Duma y Harasta y atentaron contra un carro que transportaba comida. Asimismo, se produjeron ataques contra puestos del orden en Duma y Katana, mientras que grupos terroristas armados abrieron el fuego contra las fuerzas del orden en Arbin y el puesto de Harmala, así como atacaron los puestos del túnel de Zamalka y Kabul. Mientras que en la región central del país el alto mando informó que se produjeron violaciones al atacar grupos terroristas armados los puestos del mantenimiento del orden en Al-Karabiz y Telvisa, al igual que abrieron el fuego contra los puestos de las fuerzas del orden en las zonas de Al-Jalidía y Tel Kalah. Y en Alepo, el alto mando del ejército y las fuerzas armadas registró varias violaciones, donde los puestos del mantenimiento del orden fueron atacados con misiles morteros y francotiradores en las zonas cerca del Palacio de Justicia y en la autopista de Alepo, cerca del Azaz. El alto mando añadió que los grupos armados atacaron en la noche de ayer los puestos de control de las fuerzas del orden en las localidades de Harem, en Idlib, y abrieron el fuego de sus armas contra la barricada del orden en Trimbe. El alto mando del ejército y las fuerzas armadas subrayó que al mismo tiempo que informa a la opinión pública mundial de la realidad de los crímenes que cometen los grupos armados terroristas contra el pueblo y las fuerzas armadas, reitera su compromiso de cumplir con su deber constitucional de defender la patria y su determinación de derrocar el terrorismo y restablecer la seguridad y la estabilidad a cada palmo de nuestra querida patria. El Ministerio de Relaciones Exteriores sirio ha enviado dos notas idénticas al Consejo de Seguridad y al Secretario General de las Naciones Unidas, en la que asegura que el fracaso del Consejo en condenar el atentado terrorista que ocurrió en Defishok, en Damasco, ha animado a los terroristas a continuar sus crímenes contra el pueblo sirio. El ministerio pidió que se registrase su nota en los documentos oficiales del Consejo de Seguridad bajo el capítulo relacionado con la lucha contra el terrorismo. En la nota se informa que en la mañana de este 29 de octubre del 2012 estalló un carro bomba en el popular barrio de Yarman al sur de Damasco, causando la muerte de 11 ciudadanos y la herida a más de 20 personas, además de cuantiosos daños materiales. El fracaso del Consejo de Seguridad, según la nota, en condenar el primer atentado que ocurrió en la zona de Defishok, animó a esos terroristas a continuar con sus crímenes contra el pueblo sirio y agregó que algunos países europeos y los Estados Unidos han impedido varias veces la emisión de resoluciones que condenen el terrorismo sangriento que mata a decenas de niños y mujeres y ancianos en Siria, y la última vez en la que se pidió la adoptación de una declaración que condene el terrorismo en Siria fue cuando se opuso el Reino Unido, miembro permanente en el Consejo de Seguridad, a la emisión de una declaración que condene el atentado explosivo que ejecutaron elementos terroristas en Defishok, una de las zonas de Damasco, y en la que cayeron muchos mártires y resultaron heridas muchas personas, además de destruirse decenas de casas. El ministerio asegura que la oposición a estos procedimientos de parte de algunos países que alegan luchar contra el terrorismo no puede ser interpretado bajo ningún concepto, más la protección práctica del terrorismo. La nota aclaró que el intercambio de papeles por parte de los Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra en oponerse a este procedimiento cada vez más que un grupo terrorista comete sus crímenes en Siria bajo pretextos que no engañan a nadie, indica claramente la existencia de una conspiración contra el pueblo sirio y es una clara prueba del doble rasero que se utiliza. El Ministerio de Exteriores y de Migrados dijo en su mensaje: el líder de la organización de Al-Qaeda, Ayman Zawahiri, en un mensaje televisado, pidió a sus seguidores activistas en Siria el escalamiento de las matanzas criminales, así como exigió a sus adeptos en el mundo islámico dirigirse a Siria para la yihad, y en aplicación a estos mandatos se produjeron los actos criminales en Defishok en contra de las iglesias y las mezquitas sirias y los hombres de religión.
El Ministerio de Exteriores y Emigrados añadió que las organizaciones terroristas y en ejecución de ordenanzas asesinaron al padre Fedi Haddad, pastor de la iglesia de Mar Elías para los griegos ortodoxos en la localidad de Cátana, y explotaron un coche minado frente a la iglesia Al-Sirian en Deir ez-Zor, y anterior a estos perpetraron el salvaje ataque terrorista contra la mezquita Omaya en Alepo. El ministerio señaló que en el marco de los sinceros esfuerzos para restablecer la seguridad y la calma a todas las regiones de Siria, el presidente Bashar al-Assad concedió un indulto general en fecha 23 de octubre del 2012. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia subrayó que la incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU de condenar los ataques terroristas en Siria alienta a sus autores a cometer más atentados. Un comunicado emitido por el ministerio dijo que la delegación rusa en el Consejo de Seguridad de la ONU había preparado, tras el ataque terrorista que tuvo lugar cerca de un parque de juegos infantiles en Damasco el día 26 del corriente mes, un proyecto sintético de un comunicado de prensa del Consejo de Seguridad para condenar este acto terrorista. El comunicado señaló que Gran Bretaña rechazó adoptar el proyecto ruso con el pretexto de que el proyecto carece de información suficiente sobre la naturaleza del incidente en el marco del alto nivel de violencia en Siria, considerando fuera de lugar la adopción de una resolución sobre un incidente aislado. El comunicado continuó diciendo que nuestros socios occidentales ejercen respecto a este y similares incidentes la política de doble rasero, ya que se niegan a condenar los ataques terroristas que tienen en Siria, calificando el empeño occidental por distinguir entre terroristas buenos y terroristas malos como una actitud que socava los esfuerzos internacionales encaminados a luchar contra el terrorismo. El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que Rusia apoyó desde el principio los esfuerzos del enviado especial de la ONU a Siria, Lakhdar Ibrahimi, para resolver la crisis en este país, apaciguar la situación e iniciar un diálogo político cuanto antes, puntos recogidos por la declaración final de Ginebra, expresando su inquietud ante el recrudecimiento de la violencia en Siria. En una rueda de prensa conjunta celebrada en Moscú con Brahimi, el canciller ruso aclaró que sus conversaciones con el enviado especial de la ONU para Siria están destinadas a buscar nuevas fórmulas para detener la violencia y el baño de sangre en Siria y poner en marcha un diálogo. Lavrov recalcó la necesidad de contar con la aprobación del gobierno sirio sobre cualquier decisión respecto a enviar observadores o fuerzas de mantenimiento de paz a Siria. Asimismo, el titular de la diplomacia rusa hizo hincapié en la importancia de que la comunidad internacional respalde el diálogo entre el gobierno sirio y la oposición para garantizar su éxito, aludiendo que ciertos bandos habían obstaculizado la misión de los observadores internacionales en Siria y que estos mismos están ahora obstruyendo el proceso de diálogo y paz en ese país. Por su parte, el enviado especial de la ONU a Siria afirmó que las explosiones perpetradas por algunos grupos en los barrios residenciales se clasifican como actos terroristas cuyos autores son grupos que no hemos tenido ningún contacto con ellos, aseverando que estos actos han sido seguramente condenados por el Consejo de Seguridad y el secretario general de la ONU y por todos los actores internacionales. Por otro lado, al-Brahimi negó que la ONU estuviera estudiando el envío de fuerzas a Siria, explicando que el secretario general de la ONU había aclarado este asunto hace pocos días. Brahimi destacó que Siria es un país importante y el pueblo sirio merece ser apoyado, añadiendo que él seguirá trabajando con todos los bandos dentro y fuera de Siria para reducir la violencia y encontrar el camino a un diálogo por construir la nueva Siria, indicando que el cambio anhelado en Siria es un cambio real que se ha concretado en el curso de un proceso guiado por los propios sirios y con el apoyo de la comunidad internacional. La Cancillería china afirmó hoy lunes que el enviado especial de la ONU para Siria, Lakhdar Ibrahimi, iniciará mañana una visita de 2 días a Pekín. El vocero de la Cancillería, Hong Li,
dijo que China aplaude y apoya los esfuerzos de mediación desplegados por Brahimi para promover una solución política al asunto sirio y prevé entablar profundas conversaciones con él mismo durante su visita, así como impulsará esfuerzos conjuntos para promover el proceso de la solución política. Hong Lee añadió que solo por las vías políticas y no mediante el uso de la violencia se podrá alcanzar una solución pacífica y apropiada a la crisis siria, destacando que China insta a todos los bandos sirios en pugna a un cese el fuego inmediato en aplicación de la propuesta de Brahimi y para impedir la caída de más víctimas. El vocero chino manifestó su malestar de su país por la continuación de la violencia durante los días de la fiesta, lo cual ocasionó más víctimas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha destacado este lunes que no se puede solucionar la crisis en Siria con más armas y sangre, exigiendo al Consejo de Seguridad y los países de la región y todos los bandos que asuman sus responsabilidades para alcanzar un alto el fuego. Asimismo, Ban Ki-moon expresó su decepción por el fracaso del alto el fuego en Siria durante el Eid el-Adha, fiesta del sacrificio, agregando que mientras la comunidad internacional siga dividida, el sufrimiento del pueblo sirio iría en aumento. Por último, tenemos que el vicecanciller iraní para asuntos árabes y africanos, Hussein Amir Abdullahian, subrayó que los actores que apoyan abiertamente el envío de armas a Siria son los responsables de la inseguridad y la estabilidad que vive ese país. En un comunicado emitido desde la capital suiza, Ginebra, Abdullahian dijo que el apoyo prestado por dichos actores a los hombres armados durante los últimos 20 meses ha sentado las bases para la propagación de grupos extremistas armados, sin mencionar las pérdidas humanas y materiales que sufre el pueblo sirio. Abdullahian explicó que el gobierno sirio se aferra a la tregua de la fiesta de Eid al-Adha, la cual fue propuesta por el enviado de la ONU a Siria, Lakhdar Brahimi, pero los grupos terroristas armados irresponsables impiden la restauración de la seguridad y la estabilidad para el pueblo sirio. Abdullahian advirtió que la inseguridad en Siria podría extenderse a los países vecinos, llamando a la vez a todos los bandos en Siria a respetar la tregua y hallar el camino para el inicio de un diálogo nacional integral entre la oposición y el gobierno sirio mediante la cooperación con el enviado de la ONU. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo repasando titulares. En una flagrante violación al anuncio del cese de las operaciones militares, 2 atentados con carros minados en Yaramana y Hajar al-Aswad dejan decenas de mártires y heridos. Siria, la negativa de Occidente de no condenar el sangriento terrorismo que ha cobrado la vida de decenas de niños, mujeres y ancianos, representa un apoyo al terrorismo y sus autores. Rusia, la incapacidad del Consejo de Seguridad de condenar los atentados terroristas en Siria estimula a sus autores. Lavrov y Brahimi confirman la necesidad de convencer las partes en Siria de cesar la violencia e iniciar el diálogo político. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.